Birlip, 19 de junio de 1942. Nota sobre la oración. Respuesta y petición. En la disertación que se leyó la última vez sobre la idea de la oración, tal como es dada en los Evangelios, que no está incluida en este volumen, se dijo que el universo puede tomarse como la respuesta a la petición. El hombre pide, y el universo en toda su plena y total realidad, exterior e interior, le responde según lo que ha pedido. En cuanto a lo que se dijo la última vez, deseo que se preste atención a este hecho. Son muchas las personas que han logrado una respuesta a peticiones que no se dieron cuenta de haber hecho. Si el universo, visible e invisible, material y psicológico, grosero y fino, tal como lo aprenden externamente los sentidos, e internamente la mente y el corazón, es una respuesta a una petición, entonces se ve la importancia de entender la clase de petición que se está haciendo con el fin de comprender por qué se logra la respuesta, que en realidad se obtiene desde cualquier lado de la vida. El trabajo dice: su ser atrae su vida. ¿No ven la relación? Sin saberlo, un hombre o una mujer pueden pedir algo y obtener así una respuesta del universo entero que no les gusta. Ven la respuesta pero no ven lo que excita la respuesta, lo que hay en ellos que la atrae. La gente, en otras palabras, puede buscar la desdicha sin darse cuenta de lo que están haciendo. Solo ven el resultado, es decir, la respuesta. Solo ven los efectos, no las causas. Pensar únicamente a causa de los efectos es una cosa. Es así como piensa la gente mecánica. Pensar en las causas es una cosa muy diferente. Pertenece al pensamiento más consciente. Ahora bien, el nivel de ser forma parte de la petición tanto, o aún más, que el conocimiento. Alguien puede pedir la felicidad intelectualmente pero no ver cómo los factores que gobiernan su ser, como el amor por los estados negativos, los resquemores, las envidias secretas, la pereza, las antipatías, etc., piden algo por completo diferente, y que el universo responde a estos factores que su ser anhela, y afirma secretamente sin darse cuenta de lo que está haciendo. Comprenda que una petición cabal debe contener al mismo tiempo pensamiento y voluntad, formulación y deseo emocional. El lado del conocimiento es el lado del pensamiento y un hombre solo puede pensar a causa de su conocimiento. El lado del ser quiere, y un hombre solo quiere lo que desea. Si le gustan los estados negativos, entonces su voluntad tiene esta cualidad. Su amor es su voluntad. Atraerá la respuesta que le pertenece. Solo el conocimiento de sí hará que perciba su estado de ser y pueda dar así comienzo a la observación de sí. Ya hemos dicho bastante sobre este tema, a saber, que una persona puede obtener respuestas que no espera ni desea, sin darse cuenta de que las está trayendo. Hablaremos ahora de algunas cosas que hemos dicho en el trabajo, que se refieren, directa o indirectamente, a la oración. La enseñanza sobre la oración en el trabajo. Parte 1. Recuerdo de sí. En la enseñanza del trabajo, la idea de la oración y la idea del recuerdo de sí están relacionadas de un modo tan estrecho que no se pueden separar una de la otra. Sin recuerdo de sí, la oración es imposible. Examinemos el significado de esto. El hombre, tal como es, no puede orar. Es decir, un hombre en su estado cotidiano ordinario no puede orar. Con el fin de orar, un hombre debe estar en un estado de recuerdo de sí. Orar en el estado en que se está, en el estado ordinario, es orar en estado de sueño, y orar en estado de sueño es inútil. Nada puede suceder. Tal oración no será contestada, porque no conduce a ningún lado. Recordemos lo que se dijo sobre los estados de conciencia en el trabajo. 4 estados de conciencia son posibles, pero comúnmente, el hombre solo conoce 2 estados de conciencia y vive en ellos, y ambos son llamados en el trabajo estados de sueño.
El primer estado de conciencia o el más bajo, es el del sueño corporal, que es un estado pasivo en el cual una persona descansa en la cama casi sin movimiento alguno. En ese estado un hombre pasa una tercera parte o más de su vida. El segundo estado de conciencia es el estado en el cual la gente pasa el resto de su vida, en el cual mueven los miembros, andan y hablan y también escriben libros e intervienen en política y se matan los unos a los otros, y en ese estado se consideran activos y lo llaman conciencia lúcida o estado de conciencia despierta. No es exagerado afirmar que los términos conciencia lúcida o estado de conciencia despierta parecen haber sido dados en broma, especialmente cuando, por medio de la observación de sí, se empieza a comprender lo que en realidad ha de ser la conciencia lúcida, y cuál es en realidad el estado en que el hombre vive y actúa. Porque en este así llamado estado de vigilia un hombre no tiene conciencia de sí ni conciencia de los demás. Vive y muere en la oscuridad. Y sería mucho mejor para él si permaneciera pasivo en el primer estado de conciencia, porque entonces no podría andar de un lado para otro y matar a su prójimo. El tercer estado de conciencia es el recuerdo de sí o conciencia de sí o el estado de percepción de sí. Por lo general, nos consideramos en posesión de ese estado y creemos tener siempre percepción de nosotros mismos y que obramos, pensamos y sentimos con plena conciencia de lo que estamos haciendo. Pero la ciencia occidental ha pasado por alto el hecho de que no poseemos ese estado de conciencia. Y no podemos crearlo nosotros mismos solo por el deseo inmediato de lograrlo, ni por la resolución de que en adelante siempre viviremos en un estado de conciencia de sí. Pero este tercer estado constituye el derecho natural del hombre tal como es, y si el hombre no lo posee, se debe a las condiciones equivocadas de su vida. Hoy ese estado de conciencia solo se presenta en la forma de raros destellos, y únicamente por una larga práctica, por pruebas, un hombre puede empezar a restablecer un estado de recuerdo de sí en sí mismo. Ahora bien, la ayuda solo puede venir en el tercer estado de conciencia. No puede llegar a la oscuridad en que la gente vive su vida cotidiana y en que tan a menudo se contenta con existir. Por lo tanto, la oración que proviene del estado de sueño, la oración que proviene del así llamado estado de vigilia, equivale a soñar que se está orando, porque en el segundo estado de conciencia también soñamos y todo es irreal, salvo que no nos damos cuenta de ello a menos de experimentar un momento de conciencia que pertenezca al 3 o 4 estado de conciencia y ver el contraste. Así cuando un hombre ora debe recordarse a sí mismo. Debe estar consciente de sí mismo y tener conciencia del porqué de su oración. Debe sentir el significado de todo lo que dice y sentirse a sí mismo diciéndolo. Debe sentir que es realmente el yo en él lo que ora y no los pequeños y asustados yo es una serie de yoes mecánicos formados por el hábito. Y, finalmente, un hombre no puede orar ni recordarse a sí mismo a menos que sienta que en él hay un estado superior de sí y algo más elevado que él. Es preciso considerar ahora el 4 estado de conciencia, en relación con una clase de oración a la que se puede llamar oración por la iluminación. Cuando un hombre ora por la iluminación, ora para poder ver las cosas tal como son realmente, fuera de su imaginación y de sus ideas subjetivas. En las religiones de todas las naciones hay indicaciones de tal estado de conciencia, que es llamado iluminación y también recibe otros nombres, pero que no puede ser descrito en palabras porque trasciende todas las palabras. Cuando un hombre ora para llegar a la iluminación, ora por la conciencia objetiva. Pero primero debe estar en el ser el estado de conciencia, porque solo desde ese estado es posible alcanzarlo y retener la significación de toda experiencia o ayuda de quienes están en el 4 estado de conciencia. Pero es preciso comprender que, si un hombre ora por la iluminación, cabe decir de él que ora por despertar, y si un hombre pudiera despertar completamente a sí mismo y se viera a sí mismo tal como es en realidad, es decir, objetivamente, en lo que sería
Es preferible pedir para obtener más comprensión. Pero, desde luego, esto es inútil si no hace esfuerzo alguno para comprenderlo mejor y sin ayuda alguna. Si un hombre en el trabajo no trabaja ni sobre la línea de conocimiento ni sobre la línea de ser y solo ora por más comprensión, su visión del universo es muy ingenua. Es preciso que se dé cuenta de la dureza de las cosas y del precio que es preciso pagar, y que se libre de sus opiniones infantiles y sentimentales. Debo repetir que pedir por algo por lo cual se debería trabajar es completamente inútil. Pero la gente se atiene a puntos de vista vanos y no advierte su propio peligro. Es preciso luchar por el trabajo y luchar por conservarlo, y no se lo podrá conservar, a menos de aferrarse y perseverar en el trabajo. Parte 2. Los 3 hermanos en el hombre. La próxima cosa que el trabajo dice de la oración es que los 3 centros en el hombre deben orar. Para empezar, si solo la mente ora y el corazón no lo hace, no puede haber respuesta alguna. El hombre entero debe orar y el hombre entero es ante todo 3 hombres, 3 hermanos que no están de acuerdo. Si estos 3 centros, en la casa de 3 pisos que es el hombre, trabajaran en armonía, el hombre ya estaría en el tercer estado de conciencia. Estaría suficientemente despierto como para recibir ayuda a su súplica. Pero estos 3 hermanos en el hombre no cooperan y esto ocurre así especialmente hoy día. Por esta razón, echaremos una breve mirada a algunas de las enseñanzas que se dan en el trabajo sobre el estado de nuestros centros tal como son ahora. Ya saben que el estudio de la multiplicidad de nuestro ser, que caracteriza nuestro nivel de ser, empieza con la observación de los centros. Los 3 centros trabajan independientemente debido a las condiciones anormales de la vida moderna, que produce desarrollos parciales. Cada percepción consciente y cada manifestación del hombre, todo cuanto se recibe y se exterioriza, debería ser el resultado del trabajo coordinado de los 3 centros, de los cuales cada uno debería proporcionar su propia parte de asociaciones y conocimiento y experiencias. En lugar de esto, el trabajo de estos diferentes centros está casi por completo desconectado hoy en día. A consecuencia de ello, los centros intelectual, emocional e instintivo motor no cooperan el uno con el otro y de este modo no se corrigen ni se complementan uno a otro, pero, por así decirlo, andan todos por diferentes caminos y rara vez se encuentran. Por esta razón el hombre es rara vez consciente, y nuevamente, por la misma razón, el hombre es, en primer lugar, no un individuo, sino 3 personas distintas que no armonizan. La primera se cree totalmente aislada de las demás. La segunda experimenta lo mismo. Y la tercera actúa mecánicamente, de acuerdo con sus hábitos establecidos desde hace mucho tiempo. Si el desarrollo fuera normal, estos 3 hombres en uno, el hombre intelectual, el hombre emocional y el hombre instintivo motor, formarían un solo hombre, armonizando todos los diferentes aspectos de sí mismo. Tal como ocurren las cosas, el hombre está, en sí mismo, en una condición de completa falta de armonía. Él es, ante todo, 3 hombres, 3 hermanos, que rara vez están de acuerdo, y que por cierto pasan el tiempo frustrándose el uno al otro, peleándose uno con otro y por turno dominando uno al otro. Cualquier resultado general de esta acción combinada, en la que cada uno de ellos está de acuerdo y firma con su nombre, por así decirlo, en el convenio, ocurre rara vez, pero cuando ocurre, el hombre está en ese momento en otro estado de conciencia. De hecho, es consciente, en el sentido de la enseñanza del trabajo, porque está en posesión simultánea de todas sus facultades, y es consciente de cada una de ellas. Su conciencia abarca todos los centros al mismo tiempo, en lugar de estar limitada a uno u otro centro, o a una pequeña parte de un centro, a la vez. Esta extensión o expansión de la conciencia,
que incluye al mismo tiempo todos los centros, no es supernormal, sino que es lo que un hombre normal debería poseer en realidad. Este es el tercer estado de conciencia, el estado de recuerdo de sí o de percepción de sí, que pertenece por derecho al hombre y con el cual nació, pero que pierde muy pronto debido al efecto de la gente dormida que lo rodea. Es a causa de las influencias equivocadas, de la educación equivocada y de las condiciones equivocadas de la vida moderna, que el hombre renegó de su estado de conciencia, que es suyo por derecho natural, y que, si lo poseyera, haría imposible para él actuar como lo hace hoy en día. Parte 3. Me referiré ahora a una o dos cosas dichas por el trabajo y que tienen una relación indirecta con el tema de la oración. El trabajo dice que en la oración del Señor, como en las parábolas y dichos de los evangelios, hay un significado dentro de su significado. Por eso se dice en el trabajo que los evangelios son una prueba para el nivel de comprensión de un hombre, y también que a medida que un hombre cambia, también cambian para él los evangelios. En la oración del Señor las ideas son innumerables. Cada frase tiene sus octavas interiores. Son tantas las cosas que hay en ella para el hombre, que ha forjado las ideas del trabajo en su mente, que hablar extensamente de la oración del Señor es lo mismo que hablar de cada aspecto y de cada cosa en el trabajo mismo. Leer a veces la oración y reflexionar sobre todas sus conexiones, empezando con la octava de la inteligencia divina del Sol en la cual el hombre fue creado, y todo cuanto dice el trabajo sobre el hombre y su estado interior y lo que debe hacer para despertar, es dar a la oración su verdadero sentido. La repetición de las palabras es inútil. Ahora me referiré a una de las frases de Cristo que he citado en mi disertación anterior, la cual dice que un hombre debe orar por una cosa y tener fe en recibirla, y la obtendrá. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Marcos capítulo 11, versículo 24. Ahora bien, se dice en el trabajo, que un hombre no debe esperar a tener la fuerza para hacer algo, sino que debe actuar, si este es su propósito, como si ya la tuviera, y entonces la traerá. Esperar hasta tener la fuerza y la comprensión para hacer algo, estoy hablando del trabajo, imposibilita hacerlo. Pero cada uno de ustedes debe pensarlo por sí mismo. Agregaré ahora unas pocas cosas. Todas las oraciones que se hacen por compasión de sí son, por supuesto, inútiles. Orar por los otros es sólo posible mediante la comprensión de sus dificultades, y así, mediante la comprensión de sí, porque se comprende a los demás solo hasta el punto en que se comprende uno a sí mismo. Todo trabajo consiste en preparar los centros inferiores para la recepción de las influencias provenientes de los centros superiores. El hombre tiene dos centros plenamente desarrollados en él y que pertenecen a los niveles superiores de inteligencia. Pero, aun cuando estén trabajando todo el tiempo en él, no puede oírlos. Sus influencias tocan el estado de recuerdo de sí, pero no van más lejos. Por eso todo trabajo es oración. Porque la verdadera oración estriba en poner al hombre en relación con el cielo, y todo trabajo sobre sí estriba en purificar los centros inferiores y poner orden en la mente mediante la enseñanza del conocimiento correcto, de modo que las influencias de los centros superiores puedan oírse. Se puede hablar de diferentes clases de oración. 1. La oración por la iluminación o comprensión. 2. La oración acerca de la tentación. 3. La oración acerca de uno mismo y acerca de los otros. La oración acerca de la tentación se refiere a la tentación acerca del trabajo. No es contestada necesariamente, porque el trabajo la contestará si uno persevera en su enseñanza y se esfuerza en aplicarla y usarla.
Es menester recordar que la tentación en el trabajo y en todo lo que se refiere a él es necesaria con el fin de cambiar a un hombre, y de ello se sigue que si ora a este respecto, su oración no será contestada, pero si en lugar de ello trabaja logrará una respuesta. Como dije, orar cuando se debe trabajar, esperar ayuda cuando es preciso esforzarse, es ocioso. En lo que respecta a la oración acerca de uno mismo, primero es preciso orar por los otros y por último por uno mismo. Recuerden que hay 3 niveles de trabajo: trabajo por el trabajo, trabajo con los demás, trabajo sobre uno mismo. Orar solo por uno mismo, trabajar solo en lo que respecta a uno mismo y a los que están relacionados por intereses egoístas con uno, no puede dar resultado alguno. 3 fuerzas deben entrar en la oración, y esto es demasiado difícil de explicar ahora, pero las encontrarán en la oración del Señor si reflexionan bastante tiempo sobre este particular.